Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre derecho y bioética. Son avances científicos, tecnológicos en el ámbito de la medicina que se han planteado nuevos dilemas éticos y jurídicos que desafían las estructuras tradicionales del derecho. Temas como la clonación, la eutanasia, el aborto, la manipulación genética, la reproducción asistida son temas que básicamente se abordan en este tema que es el derecho y la bioética. Otro de los temas que nos atañe, que nos interesa mucho, sobre todo en estos ámbitos del derecho a la vida, ¿sí? Que básicamente toda persona tiene derecho a la vida, a decidir sobre su cuerpo y su dignidad también, ¿sí? Porque son los derechos fundamentales de las personas que tenemos hoy en día. Uno de los temas que hablaremos será hablar de la muerte anticipada en México. Básicamente existen diferentes tipos de ideologías sobre por qué llevar a las personas a una muerte digna. Sí, pues básicamente hablar esto en México implica adentrarse en uno de los temas más complejos y sensibles del ámbito jurídico. Evidentemente, las leyes o lo jurídico está para ayudar a las personas. Entonces, no nos confundamos. Son nuevos temas que básicamente ayuda también a las personas, en este caso, aunque se escuche muy contradictorio, a tener una muerte digna. La discusión no se limita a cuestiones médicas, sino que abarca principios éticos de derechos fundamentales y concepciones filosóficas sobre la vida, la dignidad humana, ¿sí? En un contexto donde los avances de la medicina permiten prolongar artificialmente la existencia, ¿sí? Que surge la pregunta esencial. ¿Tiene el ser humano el derecho a decidir el momento y las condiciones de su propia vida? Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí porque evidentemente actualmente ya es un derecho que el paciente en estado terminal o una enfermedad incurable que básicamente va a llevar a sus familiares angustias, problemas, dolor de cabeza e incluso, y no es por ser soberbio, ¿sí? Pues evidentemente gastos impagables. Muchas de las veces pudiéramos pensar que lo mejor para el paciente y para los queridos, pues es mejor que si va a morir, que muera con esa dignidad. En México, la eutanasia es dar muerte al paciente terminal, ¿sí? Evidentemente llevando un proceso médico, pero en la realidad la eutanasia está prohibida aquí en México. Es algo moralmente permisible en otros países, pero sin embargo legalmente está prohibida en este país, ¿sí? Podríamos pensar desde la óptica de la ética jurídica que debería estar jurídicamente prohibido, por ejemplo, si creyéramos que permitir la eutanasia generaría abusos o si las instituciones existentes no estuvieran en condiciones de garantizar que los pacientes den su consentimiento en forma autónoma. Pero, sin embargo, tenemos unas reformas, existen leyes que pueden avalar o ayudar al paciente, no como la eutanasia, ¿sí? Sino como la ley de voluntad anticipada, ¿sí? En este caso del Estado de México, donde fue uno de los estados donde se empezó a aplicar este sistema, ¿sí? La muerte anticipada hace referencia a las decisiones mediante las cuales una persona busca evitar la prolongación del sufrimiento físico, psicológico causado por las enfermedades incurables o terminal. En México este tema se ha abordado principalmente a través de la ley de voluntad anticipada, que se reconoce el derecho de las personas a rechazar tratamientos médicos que mantengan la vida, ¿sí? De manera artificial. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de mantener la vida de manera artificial es desconectar a un aparato, ¿sí? En otras palabras, como lo conocemos coloquialmente, es estar entubado. Pero sin embargo, con este reconocimiento de la ley, el paciente puede decidir, ¿sí? Voluntariamente y bajo condiciones legales que si él no quiere estar entubado o bajo la vida artificial, ¿sí? Él puede decidir que no. Definitivamente él dice, yo no quiero estar de esa manera, no quiero ver sufrir a mis queridos, a mis cercanos y evidentemente sufrir yo. Entonces, se reconoce y se lleva a través de un tratamiento parecido a la eutanasia, pero no es eutanasia, evidentemente, ¿sí?
para poderlo llevar ahora sí a una muerte lo más tranquila posible y digna. La ley de voluntad anticipada, ¿sí?, tiene en el artículo 4, nos dice: para los efectos de esta ley se entiende por escritura de voluntad anticipada un documento público otorgado ante la notaría o notario público en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales, ¿sí?, manifieste su decisión libre, consciente e informada de ser sometida o no a medios de tratamientos en procedimientos médicos o cuidados paliativos en caso de llegar a encontrarse en fase terminal. Entonces, básicamente, el paciente, siempre y cuando se encuentre en su uso y facultades de reconocimiento, lo pueda pedir. Evidentemente, existe esta ley que lo ayuda y se tiene que hacer ante notario público. En la fracción 22 nos dice: la muerte digna al derecho. ¿Sí? Bueno, la muerte digna al derecho del paciente en fase terminal de recibir los cuidados paliativos que mejoren el proceso de su muerte. ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí podemos encontrar una contradicción, ¿sí?, entre ayudarlo a vivir, pero en este caso es ayudarlo a morir, básicamente de una manera legal, con el objeto de no prolongar su agonía y fallecer sin dolor. ¿Sí? Que básicamente la última decisión de cada persona que está en esta etapa es morir con el menos dolor que se pueda, ¿sí? Evidentemente también se cuenta con una asistencia física, psicológica y también espiritual, ¿sí? Sobre todo a las personas que son creyentes de Dios y quieren mantener su centro emocional pasivo. Esta ayuda espiritual, créame que les favorecerá bastante. Aquí en Jalisco la voluntad anticipada también ya existe, ya es legal, ya se firmó un dictamen, ¿sí?, que se debe formalizar un documento denominado de directrices anticipadas ante el notario público o ante la Secretaría de Salud. Básicamente, este documento manifiesta la voluntad, ¿sí?, del paciente en estado terminal para ahora sí llevar un mejor tratamiento o evidentemente llevarlo de una manera digna a una muerte en paz. Sí, entonces ya en Jalisco tenemos este tipo de leyes que ayudan al paciente siempre y cuando él lo decida. ¿Sí? Esto lo tengo que recalcar, que el paciente tiene que estar en sus facultades y conocer de la ley y ya tomar la decisión correspondiente. En caso de que no, pues evidentemente los doctores, a voluntad del cercano, ya sea una esposa o ya sea o el hijo mayor, la persona a sus cuidados, pues ahora sí tomar esa misma decisión para poderlo llevar a esa muerte, ¿sí?, a ese tratamiento, para quitar esa palabra. Los fundamentos legales básicamente existen en la Ley General de Salud, en el capítulo 2, que habla sobre los derechos de los enfermos en situación terminal. Estamos en el artículo 16, 166 bis, número 4, donde dice: toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos. Eso es básicamente importante, los testigos, para que se pueda hacer este tipo de acto voluntario, ¿sí? Para que sea válido, la disposición de voluntad referida en el párrafo anterior deberá apegarse a lo dispuesto en la presente ley y además disposiciones aplicables. Entonces, cabe recalcarlo y recordar que esto se encuentra en la Ley General de Salud, capítulo 2, artículo 166 bis, número 4. Entonces, evidentemente, ya tenemos fundamento legal, pues, para poder llevar esta práctica de una manera legal, ¿sí? Entonces, también en el Código Civil del Estado de Jalisco lo dice en el artículo 40 bis y también lo tenemos en el artículo 79, directrices anticipadas ante notario público. Entonces, ya en el Estado de Jalisco se hace de manera ágil, legal, ante notario, para que no se tenga ningún riesgo legal ante la persona que haya decidido efectuar esta ejecución. Y bueno, la conclusión de todo este tema es: la muerte digna para eliminar perjuicios y malentendidos. El objetivo no es promover la muerte, sino garantizar una vida que incluso en su última etapa sea vivida
con respecto a autonomía y dignidad. En una sociedad que valora la libertad y los derechos humanos, el respeto a la voluntad anticipada debe entenderse como una extensión natural del derecho a la vida y no en su duración biológica, sino en su calidad y sentido humano. El verdadero reto del derecho y la bioética es lograr que morir también sea un acto de libertad, respeto y compasión.